Durante décadas hubo dos superpotencias militares principales, los Estados Unidos y Rusia. China entró en la contienda como la tercera gran potencia en la década de 2000 en medio de una modernización militar masiva. Eso la ha acercado a estar a la par con las otras dos potencias reconocidas, pero la guerra en Ucrania ha cambiado todo. En muchos aspectos, se ha revelado que Rusia es un tigre de papel. En cuanto a Ucrania, solo está creciendo y fortaleciéndose, hasta el punto de que algún día puede superar a Rusia como una de las mayores superpotencias militares del mundo. Así es como Ucrania está construyendo un imperio militar que es más grande que el de Rusia, y todo comienza con una pieza clave de equipo: los drones. El 25 de julio, el Kyiv Independent informó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que había llegado a un acuerdo de drones sin precedentes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué es tan importante este acuerdo? A diferencia de gran parte de la cooperación vista entre los Estados Unidos y Ucrania, desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó su invasión. Este acuerdo no se trata de que los Estados Unidos den armas a Ucrania, es al revés. Como parte de este nuevo acuerdo, Ucrania va a comenzar a vender drones al ejército de los Estados Unidos, y el nuevo contrato podría valer entre $10,000 millones y $30,000 millones. Este acuerdo es solo parte de un acuerdo mucho más amplio que Zelensky llama un ganar-ganar. The Kyiv Independent informa que Ucrania comenzará a vender drones a los Estados Unidos a cambio de que Kyiv reciba otras armas fabricadas en los Estados Unidos. Casi podría verse como un intercambio directo, uno en el que Ucrania aprovecha su brillante trabajo con drones para obtener más del equipo estadounidense que necesita. Mientras que los Estados Unidos obtienen un atajo para mantener el ritmo con Ucrania en el siempre evolucionante frente de los drones, y este no es el único acuerdo relacionado con drones que Ucrania ha cerrado recientemente con los Estados Unidos. El 28 de julio, solo 3 días después de que Zelensky anunciara el nuevo acuerdo ganar-ganar de Ucrania con los Estados Unidos, se dio a conocer la noticia de que Ucrania va a recibir 33,000 kits de drones impulsados por inteligencia artificial de los Estados Unidos para finales de 2025. Ese nuevo contrato permitirá que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos trabaje junto a una empresa alemana llamada Alterian para cooperar en un acuerdo. Eso permitirá que el software de Alterian, que Ucrania ya está recibiendo, se utilice en muchos más drones que nunca antes. Específicamente, esta última entrega de drones inteligencia artificial de Alterion será 10 veces mayor que cualquier otra que Ucrania haya recibido de la empresa en el pasado. Así que enviamos miles y ahora estamos enviando decenas de miles, dijo Lawrence Meyer, director ejecutivo de Autharian, al hablar de lo que él llama un trato sin precedentes. Estos nuevos kits, que consisten en computadoras compactas apodadas Sky Notes, que están equipadas con una cámara, radio y software de Alterian, pueden convertir los drones manuales previos en armas cargadas de inteligencia artificial, capaces de rastrear objetivos en movimiento y resistir los esfuerzos de interferencia rusos. Todo esto está muy bien, podría ser fácil pensar en este punto. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con que Ucrania se convierta en una nueva superpotencia militar global capaz de rivalizar con Rusia? Es una buena pregunta con varias respuestas, aunque la más importante es simple. La guerra en Ucrania ha demostrado que los drones ya no son el futuro, son el presente. Y un ejército que quiera ser tomado en serio necesita tener una gran alineación de drones que pueda usar para enfrentar a sus enemigos. Los dos acuerdos mencionados resaltan que Estados Unidos comprende ese hecho mejor que la mayoría. Reflexiona sobre ello. Estados Unidos está dispuesto a aceptar hasta $30,000 millones en drones a cambio de armamento que hace solo unos años hubiera considerado muy superior a los drones. Eso es grande. Nos muestra que los drones se han convertido en el factor diferencial en la guerra moderna. Y en esta área, Ucrania ya está muy por delante de la curva en lo que respecta a los ejércitos del mundo. Solo mira la escala de su producción de drones para ver eso. En marzo, Forbes informó sobre la ambición de Zelensky para la producción de drones de Ucrania. Estableció una meta de 45 millones de drones construidos por año, mientras señalaba que Ucrania es ahora el líder mundial en guerra de drones. Zelensky estaba en algo. Él y su gente sabían, quizás antes que nadie, cuán efectivos podrían ser los drones para contrarrestar todo, desde tanques hasta sistemas modernos de defensa aérea. Una y otra vez, Ucrania ha demostrado la importancia de los drones y ha innovado activamente en el campo. Ahora está en un punto donde está construyendo 45 millones al año
lo que significa que su ejército de drones será más de 4 veces el tamaño de su ejército activo, que Global Firepower dice que tiene 90.000 miembros activos. Para finales de 2025, Ucrania está construyendo más de 4 drones por año para cada uno de sus miembros del servicio y podría estar construyendo más. Además, en marzo, el Kiev Independent informó sobre los comentarios hechos por el asesor presidencial ucraniano, Alexander Kamyshin. Señaló que Ucrania tiene la capacidad de superar el objetivo de 45 millones de Zelensky. Ahora, un fabricante puede producir 4.000 de estos drones vista en primera persona por día y eso es solo un fabricante. Hay más de 150 fabricantes en nuestro país. Nuestra capacidad es producir más de 5 millones de unidades vista en primera persona al año, afirmó. Lo único que impide a Ucrania fabricar tantos drones es la falta de financiamiento para su base de fabricantes en constante crecimiento. Y estos comentarios fueron respaldados por Zelensky unos meses después en el Foro de la Industria de Defensa de la OTAN en La Haya, cuando afirmó que Ucrania ahora tiene una base de fabricación capaz de producir 8 millones de drones anualmente. Nuestro potencial de producción de defensa ha superado los 35.000 millones de dólares estadounidenses. Esto incluye casi 1.000 tipos de productos, desde artillería y vehículos armados tradicionales hasta drones avanzados, de, por cierto, todos los tipos y misiles. Pero alrededor del 40% de este potencial no cuenta con suficiente financiamiento, lo cual es problemático. Por ejemplo, podemos producir más de 8 millones de drones de diferentes tipos cada año, pero el financiamiento permite muchos menos, dejando de lado los problemas de financiamiento. Esto demuestra una cosa. Ucrania ha apostado todo a la tecnología que será clave para convertir a cualquier país en una superpotencia militar, tanto hoy como en el futuro. Y no es solo en volumen donde Ucrania se destaca por encima de todos los demás en el sector de los drones, también es uno de los innovadores más importantes del mundo en el espacio de los drones. Un ejemplo perfecto de esa innovación es gracias a una entrevista que The War Zone realizó con Deborah Fairlam, cofundadora de Green Flag Ventures. Fairlam, una experta en inversiones tecnológicas, ha residido en Kyiv por mucho tiempo. Y durante la guerra en Ucrania, ella ha estado canalizando capital significativo hacia las startups relacionadas con drones en las que Ucrania ahora confía para avanzar rápidamente sus capacidades de defensa. Durante la entrevista, Fairlam menciona una de sus inversiones más recientes. Invertimos en una empresa llamada Swarmer que está trabajando en autonomía y capacidades de enjambre, le dice a The War Zone. Es un software que se puede conectar a una variedad de drones, ya sean más grandes o más pequeños o de ala fija, que luego puede salir y realizar las operaciones que están programadas en el software. Son productos como este y el software de inteligencia artificial mencionado anteriormente los que realmente están diferenciando a Ucrania en el espacio de los drones. En el caso de Swarmer, esa tecnología no solo implica dar a los drones de Ucrania la capacidad de coordinarse entre sí para llevar a cabo ataques masivos. También hace que esos drones sean inmunes a las técnicas de guerra electrónica de Rusia. La forma en que Swarmer y una serie de otros sistemas componentes funcionan, especialmente cuando se trata de navegación y la capacidad de volar en áreas con intensa guerra electrónica y negación de sistema de posicionamiento global, es que en gran medida se basan en software. Pero lo que todos tienen es algún tipo de complemento de hardware, o middleware que esencialmente permite que estos sistemas luego se incorporen en cualquier número de fabricantes de cuerpos de drones. Fairlam dice que la nueva tecnología es esencialmente conectar y usar. Y Fairlam dice que ya está en uso, lo que significa que ha sido probado en combate, y es probable que se utilice más ampliamente en el ejército de Ucrania muy pronto. Aquí, Ucrania demuestra una comprensión de un concepto clave que le ayudará a convertirse en una superpotencia militar que supera a Rusia. Las cifras no bastan. La reputación de Rusia como superpotencia militar se basa en ello. Tener una ventaja numérica sobre casi todos los demás ejércitos del mundo, fuera de las otras dos superpotencias. Como se mencionó en la introducción de este video, Global Firepower dice que el ejército de Rusia tiene 132 millones de personal activo, lo que lo convierte en el quinto ejército más grande del mundo. El país solo es superado por los Estados Unidos en términos del puro número de aviones que puede desplegar, con 4.292 DUOSEN, y su agotado arsenal de 5.750 tanques todavía es suficiente para colocarlo en segundo lugar. Aunque Rusia ha perdido alrededor de 11.000 tanques en Ucrania,
Rusia tiene más artillería autopropulsada y remolcada que cualquier otra nación. También ocupa el número 1 en sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y los 419 activos que tiene su marina lo colocan en tercer lugar en ese departamento. Números, números, números. El enfoque de Putin siempre ha sido que tener más de todo que su oponente le permitirá lograr una victoria. 3 años y medio de guerra en Ucrania lo han demostrado. El juego de números de Rusia no cuenta tanto como Putin piensa. En este momento, Ucrania está ganando el juego de números en lo que respecta a la fabricación y despliegue de drones. Pero a diferencia de Rusia, no se conforma con sus logros. La tecnología como la que está desarrollando Swarmer promete hacer que los enormes números de drones de Ucrania sean más efectivos que nunca antes. Mientras Rusia recurre cada vez más a equipos antiguos para ayudar a sus soldados mal entrenados, Ucrania está desarrollando el tipo de tecnología que pronto puede hacer que tanto ese equipo como los soldados que lo utilizan queden obsoletos. Esa es la clave de la carrera de superpotencias. Rusia también está construyendo muchos drones. Planea fabricar alrededor de 2 millones de drones de vista en primera persona solo en 2025. Pero no está igualando a Ucrania en cuanto a números o avance tecnológico. Los drones de Rusia realmente no están utilizando software complejo de la misma manera que los de Ucrania. Ahí radica la diferencia en la filosofía militar entre los dos. Ucrania está aprovechando la inventiva y creatividad que ha demostrado en su defensa contra las fuerzas de Putin. Para hacer que sus drones sean los más poderosos del mundo, Putin se basa en el mismo viejo enfoque de simplemente fabricar más drones que son tecnológicamente inferiores. Mientras espera que el juego de números juegue a su favor, ese enfoque no está funcionando. La insistencia de Putin en seguir con ello está convirtiendo a Rusia en un dinosaurio militar en una era moderna. Pero más allá de construir drones en números récord y asegurarse de que esos drones estén a la vanguardia con sus avances tecnológicos, hay otro aspecto del enfoque de Ucrania en los drones que le ayudará a transformarse en una superpotencia: el dinero. Volviendo al trato con los Estados Unidos mencionado al principio del video, piensa por un momento lo que significa ese trato. Los Estados Unidos creen que los drones de Ucrania son tan buenos que están dispuestos a comprar $30,000 millones en ellos, aunque sea como parte de un acuerdo de intercambio. Es probable que otros países sigan el mismo camino, especialmente si la guerra en Ucrania termina y Putin no logra tomar el país. Lo que esto significa es que Ucrania tiene el potencial de usar sus drones como una enorme fuente de ingresos que beneficiará a otras áreas de su ejército. Según Reuters, Ucrania va a gastar $537,000 millones en defensa en 2025, lo que equivale al 26% de su Producto Interno Bruto o Producto Interno Bruto. En 2024, el Producto Interno Bruto total de Ucrania valía alrededor de $19,074,000 millones, informa Trading Economics. En el contexto de su nuevo acuerdo con Estados Unidos, estas cifras son reveladoras. Suponiendo que los $30,000 millones son exactos, Ucrania va a destinar más de la mitad de su presupuesto de defensa para 2025 y un poco menos de una sexta parte de su Producto Interno Bruto anual. Se reanudó la venta de drones a Estados Unidos. Recuerda que Ucrania está en guerra activa. Va a proporcionar a los Estados Unidos sus drones, mientras también utiliza drones para luchar contra Rusia. Es aquí donde entra en juego la fabricación de drones de Ucrania. Está fabricando drones en volúmenes tan masivos que puede permitirse vender lo que deben ser miles de ellos a los Estados Unidos. Imaginemos un escenario ideal donde Putin no logra controlar Ucrania y la guerra llega a su fin. Con suerte, Ucrania recibe ayuda para reconstruir su país destrozado, quizás con los países occidentales obligando a Rusia a pagar la mayor parte de la factura. Ucrania seguirá teniendo la enorme industria de fabricación de drones que tiene hoy en día. Eso significa que podrá producir más drones que nunca antes, y no los estará utilizando activamente. Esos drones podrían venderse en grandes cantidades gracias a Ucrania, estableciendo cuán vitales son para cada país durante la guerra en Ucrania. Miles de millones de dólares fluirán hacia Ucrania, y parte de ese dinero se alimentará en un ciclo. Eso ve a Ucrania aumentando su fabricación de drones, lo que significa que puede construir y vender más drones, permitiéndole ganar aún más dinero. El resto podría ser invertido en otras áreas militares, fortaleciendo a Ucrania en todos los aspectos. No serán solo los números y la tecnología superior los que harán de Ucrania la próxima gran superpotencia a través del uso de drones. El potencial que estas armas tienen como generadoras de dinero para Ucrania revela infinitas posibilidades de cómo el país puede fortalecer aún más su ejército. Con el tiempo,
Este ciclo de reinversión en sí mismo podría ser suficiente para transformar a Ucrania en una superpotencia mucho más poderosa que Rusia, al menos en el frente de la guerra convencional. Ahora, se ha mencionado varias veces, ha sido clave el crecimiento del sector de fabricación de drones de Ucrania para la evolución del país hacia una superpotencia militar. Eso lleva a otro factor que va a entrar en juego, la industria de defensa más amplia de Ucrania. Más allá, e incluyendo los drones, el sector de defensa de Ucrania está en auge. Los números respaldan eso. En mayo, el ministro de Industrias Estratégicas de Ucrania, Herman Smetanin, se presentó ante una gran multitud en el segundo foro de la industria de defensa de la Unión Europea, o Unión Europea y Ucrania en Bruselas. En su discurso, Smetanin comparte noticias interesantes. Hoy, más del 40% de las armas utilizadas por las fuerzas de defensa de Ucrania se producen en Ucrania. Estoy sinceramente agradecido con usted por su contribución. Mientras Smetanin usó su discurso para halagar a los socios de Ucrania, el verdadero titular fue el crecimiento explosivo del sector de defensa de Ucrania. En 2024 casi se triplicó en tamaño y producción. Eso fue una necesidad debido a la guerra con Rusia. Pero también es una señal de que Ucrania está trabajando para ser autosuficiente. Cuando se trata de las armas que está utilizando, Ucrania aún no está allí, está lejos de eso. Ser capaz de producir el 30% de las armas que ahora está utilizando contra Rusia es muy distinto a lo que sucedía al principio de la guerra, cuando Ucrania sobrevivió gracias a la generosidad de sus socios occidentales. Los números también están aumentando. El 17 de julio, Defense News informó que Ucrania está trabajando para aumentar la producción de defensa nacional hasta el punto en que cubra el 50% de las necesidades actuales de tiempo de guerra de Ucrania en los próximos 6 meses. En abril, el Kiev Independent informaba que la producción de misiles de Ucrania había aumentado 8 veces en 2024 en comparación con 2023. Lo que está claro es el crecimiento en todos los aspectos, no solo en la producción de drones, sino en cada tipo de arma que Ucrania ha demostrado que es útil contra la envejecida superpotencia militar de Rusia. Considera las implicaciones futuras de esto, al igual que con sus drones. Ucrania podrá aprovechar este ya impresionante crecimiento para producir más armas si tiene éxito en su defensa contra las fuerzas de Putin. Muchos países querrán comprar esas armas. Han sido forjadas en los fuegos del combate y han demostrado ser efectivas, al igual que los drones de Ucrania. El ciclo sigue en marcha. Entra más dinero. El sector de defensa de Ucrania crece, se establece como un líder mundial en la fabricación de defensa, lo que le ayuda a fortalecer su ejército. El estatus de superpotencia militar espera. Ucrania ha transformado la percepción occidental sobre la guerra. Business Insider hizo ese punto el 9 de julio, señalando que los militares occidentales han tomado nota de la innovación y adaptación de alta velocidad en defensa de Ucrania. Esos militares también han visto cuán efectiva ha sido Ucrania contra un ejército ruso que es mucho más grande y, en papel, mucho más poderoso. Lo único que impide que Ucrania se convierta en la superpotencia que tiene el potencial de ser es el problema de financiación mencionado anteriormente. A medida que se resuelve ese problema, mediante acuerdos como el reciente entre Ucrania y Estados Unidos, y un futuro en el que Ucrania pueda vender miles de millones de dólares de sus armas probadas a sus aliados, Ucrania solo se hará más fuerte. Y eso conduce muy bien a otra razón clave por la cual Ucrania eventualmente superará a Rusia como una superpotencia militar. Fuerza por asociación. La capacidad de Ucrania para innovar y fabricar armas la ha convertido en un socio muy deseable para organizaciones como la OTAN y la Unión Europea. Desde abril de 2023, el Guardian informaba que el ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmaba que todos los aliados de la OTAN habían acordado que Ucrania se convertiría en miembro. En ese momento, la discusión sobre la membresía se centraba más en la idea de que Ucrania necesitaba convertirse en miembro para asegurar garantías de seguridad. Eso no ha cambiado, pero en 2025, la OTAN querrá que Ucrania sea miembro. Debido a todos los factores ya discutidos, la postura de la OTAN no ha cambiado. El actual secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reiteró en una reciente cumbre en Vilnius que todos los miembros de la OTAN quieren a Ucrania.
En cuanto a la Unión Europea, obviamente está cooperando intensamente con Ucrania para ayudarla a defenderse contra Rusia. Ucrania solicitó oficialmente la membresía de la Unión Europea el 28 de febrero de 2022, mientras Putin estaba invadiendo y las negociaciones oficiales de ascensión han comenzado a partir de junio de 2024. El problema en ambos casos, especialmente con la OTAN, es que estas membresías solo se concretarán si Ucrania logra sobrevivir a su guerra con Rusia. Pero suponiendo que lo haga, lo cual es una gran suposición, eso debe hacerse. Para todo lo cubierto en este video, la pieza final del rompecabezas de Ucrania como superpotencia estará en su lugar. Estar tan directamente vinculado a países que tienen arsenales nucleares como Francia, el Reino Unido y especialmente los Estados Unidos, permitirá a Ucrania contrarrestar la amenaza nuclear. Eso se está convirtiendo rápidamente en lo único que Rusia puede tener sobre su enemigo. Añade el hecho de que la membresía en estas organizaciones lubricará las ruedas de Ucrania, convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de defensa de Europa al incorporar sus armas probadas en combate en las filas de la OTAN y la Unión Europea. Además, Ucrania se beneficiará del apoyo a medida que desarrolla su industria de defensa. Ninguno de sus aliados querrá ver que detiene lo que ya ha comenzado, porque una superpotencia, Ucrania es buena para todo el mundo occidental. Todo esto es solo un futuro potencial que puede estar reservado para Ucrania. Pero de nuevo, volviendo a la gran advertencia mencionada anteriormente, Ucrania tiene que ganar contra Rusia primero. Solo entonces tendrá la oportunidad de cumplir su potencial para convertirse en una superpotencia militar que podría superar a Rusia. Y el adelantamiento de Ucrania a Rusia en términos militares solo ocurrirá más rápido si Putin sigue agotando las reservas de Rusia. Rusia ya está al borde de quedarse sin armas. Su arsenal soviético está agotado, lo que está deteniendo la máquina de guerra de Putin. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte al Show Militar para más comentarios sobre el futuro de Ucrania después de su guerra con Rusia.